Te lo juro por lo que quieras, nunca he sido de esos maridos paranoicos que revisan bolsos ni espían conversaciones. Pero ese martes por la tarde, a las 19:32 exactamente, me pasó algo que todavía hoy me cuesta creer. Estaba en el centro de Madrid, esperando en una terraza frente al Palacio de Cibeles. Había reservado mesa para dos en un restaurante caro. No era nuestro aniversario, ni su cumpleaños, ni una fecha especial. Simplemente quería sorprenderla. Llevábamos semanas raros, pero yo aún pensaba que con un buen vino y una charla sincera, podríamos arreglar las cosas. Me vestí como cuando salíamos en los primeros meses, camisa azul, chaqueta negra, incluso me perfumé con esa colonia que a ella le encantaba. Todo estaba preparado. Le había dicho que la recogería a las 7, pero me escribió que mejor nos veíamos directamente allí. Algo de última hora con el trabajo, me dijo. Vale, sin problema. Llegué puntual. Pedí una copa de vino blanco y esperé. Y entonces, la vi. Bajaba por la acera, con su abrigo rojo, ese que solo se ponía cuando quería llamar la atención. Iba guapa, muy guapa, como no la veía desde hacía meses. Me levanté, sonreí y me preparé para saludarla, pero no vino hacia mí. Giró a la derecha, cruzó la calle y se sentó en otra terraza. Frente a otro hombre. Me quedé congelado. Era como si alguien hubiera pulsado el botón de pausa en mi cabeza. La vi sentarse, reír, inclinarse hacia él. Un tipo que claramente no era de la familia ni un compañero de trabajo. Alto, con barba de 3 días, camisa desabrochada, esa pinta de sobrado que uno detecta al instante. Ella tocó su brazo mientras hablaban. Él le acarició la mano. No hubo duda. Ninguna. Estaban en una cita. Y no conmigo. Tuve que tragarme el vino de un trago para no levantarme y montar un escándalo. Me levanté, caminé calle abajo, sin rumbo, como un zombi. No sé cuánto tiempo estuve vagando. Entré en un bar cualquiera, pedí un whisky doble y traté de entender qué coño acababa de pasar. ¿Por qué me dijo que fuéramos allí? ¿Fue un error? ¿Quería que lo viera? ¿Se equivocó de cita? ¿O es que le daba igual ya? No podía volver a casa sin entender nada. Así que hice lo que nunca había hecho, llamé a su madre. Ella no sabía nada, claro. Me dijo que Laura estaba rara desde hacía semanas. Más distante, más nerviosa. Y soltó una frase que se me quedó grabada, no quiero meterme, pero últimamente me da la impresión de que está viviendo una segunda adolescencia. Eso fue lo que me empujó a decidir que ya no me iba a quedar quieto. Al día siguiente, pedí una semana de vacaciones en el trabajo. Les dije que necesitaba descansar. Mentira. Lo que necesitaba era ver. Observar. Saber qué estaba pasando realmente. Porque esa noche, en esa terraza, no solo descubrí que mi mujer tenía a otro. Descubrí algo peor, que ya no me temía. Que no le importaba si la pillaba. Y eso, amigo, eso duele más que cualquier traición. Al día siguiente, me levanté antes de que sonara el despertador, aunque no había dormido nada. Laura seguía dormida, o al menos fingía estarlo. Su respiración era tranquila, de esas que no se pueden mantener cuando uno está despierto. Me quedé mirándola durante unos segundos, queriendo que abriera los ojos, que dijera algo, cualquier cosa que me diera una mínima excusa para enfrentarla en ese momento. Pero no lo hizo. Me vestí sin hacer ruido, agarré las llaves del coche y salí sin desayunar. Mi idea era clara, no iba a montar un escándalo sin pruebas, pero tampoco iba a quedarme de brazos cruzados mientras se reía en mi cara. No tenía experiencia en espiar a nadie, ni contactos con detectives, así que opté por lo más básico, seguirla. A las 9 en punto la vi salir de casa,
como siempre, con su bolso y su abrigo, lista para su supuesta jornada en la clínica. No me vio. Me quedé a una distancia prudente mientras la seguía en mi coche, tratando de que no me detectara por los retrovisores. Estacionó cerca de la clínica, como cualquier otro día, y durante unos minutos pensé que quizá todo había sido un malentendido, que el tipo del restaurante no era lo que parecía, que tal vez me había precipitado. Pero entonces, en lugar de entrar en la clínica, cruzó la calle, caminó 2 manzanas y se metió en un portal. Esperé. Pasaron 10 minutos. Luego 15. En ese momento ya sabía que no estaba en ninguna reunión profesional. Me acerqué al edificio y vi el cartel de un centro de fisioterapia. No entendía qué hacía allí. Revisé su agenda de los días anteriores en mi cabeza, nunca había mencionado citas médicas. Me metí en el bar de enfrente, pedí un café solo y me senté junto a la ventana. A los 40 minutos, salió. Y no lo hizo sola. Iba con él. El mismo cabrón de la terraza. No llevaban batas, ni carpetas, ni nada que indicara una sesión profesional. Caminaban uno junto al otro, y aunque no se tocaban, la complicidad entre ellos era evidente. Se reían. Hablaban con esa confianza que no se puede simular. Lo peor fue ver cómo ella se detenía un momento, le tocaba el hombro, y le decía algo con una sonrisa que hacía años no me dedicaba a mí. Lo vi con mis propios ojos. Era como si lo conociera desde siempre. Él la miraba con atención, le respondía algo, y después caminaron juntos hacia un coche. El suyo. Ella se subió de copiloto. No lo seguí. Me quedé allí, con el café ya frío, las manos temblando y la cabeza a punto de explotar. No necesitaba más pruebas. No era un mensaje ambiguo en un móvil, no era una corazonada. Era una imagen clara, definitiva. La mujer con la que había compartido 14 años de mi vida se estaba follando a otro, o como mínimo, se estaba riendo de mí en la cara mientras compartía momentos íntimos con un tipo que no tenía ni idea de que yo existía. Y lo peor no era eso, lo peor era que lo hacía con una tranquilidad que solo tienen los que han perdido todo respeto por la otra persona. No disimulaba, no tenía miedo de ser vista, no se escondía. Estaba cómoda, segura, confiada. Volví a casa al mediodía, con la cabeza llena de ruido. No sabía qué hacer. Tenía las manos vacías, pero el estómago revuelto. Quería gritar, romper cosas, pero al mismo tiempo sentía una tristeza tan grande que me dejaba sin fuerza para levantar la voz. Laura llegó por la tarde, como si nada. Traía una bolsa del supermercado con pan y yogures. Me saludó con un beso en la mejilla, como si fuéramos 2 compañeros de piso que apenas se toleran. Me preguntó si quería cenar algo especial. Le dije que no. Me senté en el sofá a ver las noticias, pero no escuché ni una palabra. Solo la oía moverse por la cocina, tararear una canción, mandar un audio de WhatsApp mientras se reía bajito. Cada sonido me molestaba. Me dolía. Me jodía más que una confesión directa. Durante la cena, comimos en silencio. Ella intentó empezar una conversación, pero respondí con monosílabos. Me preguntó si me pasaba algo. Le dije que estaba cansado. Me miró durante unos segundos, como intentando leerme la mente, pero luego bajó la mirada y siguió comiendo. Yo solo pensaba en cómo había llegado a ese punto, en qué momento empezó a dejar de verme como su pareja y empezó a ver a ese otro como una opción, o peor, como su nuevo centro de gravedad. Me sentía como un invitado en mi propia casa. Esa noche no dormí con ella. Le dije que me dolía la espalda y me quedé en el sofá. No insistió. No preguntó. Ni siquiera me mandó un mensaje. Al día siguiente, salí de casa temprano y fui directamente al trabajo de uno de mis amigos, Daniel, que trabajaba en una gestoría,
pero que conocía a todo el mundo en el barrio. Le pedí que me ayudara a encontrar información sobre ese tipo. Le describí su aspecto, el coche, el edificio donde lo había visto. A las 2 horas ya sabía cómo se llamaba: Álvaro Ramos, fisioterapeuta autónomo, divorciado, sin hijos. Más joven que yo, eso sí. 37 años, pelo bien peinado, buen físico, de esos que van al gimnasio 3 veces por semana y se hacen batidos con proteína en polvo. Vivía solo en un piso cerca de Goya. Según Daniel, no tenía antecedentes, ni deudas, ni nada raro. Un tipo normal. Durante los siguientes 3 días, Laura repitió la misma rutina. Decía que iba a trabajar, pero pasaba la mañana con él. A veces iba en su coche, otras él la dejaba cerca del centro. Nunca estaban más de 1 hora juntos, lo justo para mantener la fachada sin levantar sospechas. Al menos, eso debía pensar ella. Lo que no sabía era que yo ya lo había visto todo. Que estaba documentando cada movimiento, cada mentira. Guardaba los horarios, anotaba cada desplazamiento, tomaba fotos desde lejos. No porque fuera a usarlas en un juicio o algo así. No soy tan calculador. Pero necesitaba armarme de valor, juntar suficiente rabia y dolor como para poder mirarla a los ojos y decirle: sé todo. Y ya no me puedes mentir más. No sabía cuándo lo iba a hacer. No sabía cómo. Pero lo haría. Muy pronto. No fue algo que planeara con precisión, simplemente me levanté un jueves, me duché como siempre, desayuné lo justo y mientras me ataba los cordones de las zapatillas decidí que ya no tenía sentido esperar más. No iba a seguir caminando por la casa como un idiota mientras ella salía a verse con ese imbécil. No necesitaba más pruebas, más detalles, más silencios incómodos durante la cena. Ya no estaba buscando entender por qué, solo quería que se enfrentara a lo que había hecho. Esperé a que bajara a desayunar. Se sentó frente a mí en la mesa, se preparó un té y cogió su móvil. Fingí mirar las noticias en el portátil, pero en realidad estaba ensayando en mi cabeza las palabras, las formas, los tonos posibles. Me detuve un momento y la miré a los ojos. Ella se dio cuenta y levantó la vista. Me preguntó qué pasaba. Le dije que teníamos que hablar. Me miró confundida, como si no entendiera por qué empezaba el día con una frase tan seria. Le dije que sabía lo del otro, que la había visto, que llevaba días siguiéndola, que no me hiciera perder el tiempo con excusas. Se quedó inmóvil. No dijo ni una palabra durante los primeros segundos, solo me observaba. Luego dejó el móvil sobre la mesa, se recostó un poco hacia atrás en la silla y soltó un suspiro que ya lo decía todo. No negó nada. No actuó sorprendida. No me gritó ni intentó defenderse. Solo dijo una frase que me dejó aún más frío que todo lo que ya sabía: no pensaba que te ibas a enterar tan pronto. En ese momento supe que estaba jodido de verdad. Porque eso significaba que llevaba tiempo preparando todo, que esto no era un impulso ni un error de una noche. Era algo pensado, sostenido, quizá incluso planificado. Le pregunté si era una aventura o algo serio. Me respondió que no lo sabía. Que no estaba enamorada de él, pero que se sentía mejor a su lado que conmigo desde hacía mucho tiempo. Le pregunté desde cuándo. Me dijo que desde antes del verano. Me quedé en silencio, con la mirada fija en su taza, y ella aprovechó para intentar justificarlo todo. Empezó a hablar de la rutina, de cómo nos habíamos distanciado, de cómo yo me había vuelto más frío, más cerrado, que casi no hablábamos, que ya no se sentía deseada. No la interrumpí. La dejé soltar todo eso que llevaba guardado. Pero cuando terminó, le pregunté por qué no me lo dijo antes. ¿Por qué no me miró a la cara y me dijo: esto no funciona, estoy con otro, en lugar de irse a cafés y hoteles mientras yo creía que estábamos bien? Dijo que no quería hacerme daño, que tenía miedo,
que no sabía cómo terminarlo. Le dije que no me jodiera con eso, que no se trataba de protegerme, que lo que no quería era renunciar a nada, ni a la casa, ni a la estabilidad, ni a la hija, ni a la imagen de buena esposa que todavía sostenía frente a los demás. Empezó a llorar. No de forma exagerada, ni histérica, sino con ese llanto silencioso que me había tocado ver pocas veces. No me conmovió. Le dije que las lágrimas no cambiaban nada. Que no eran una disculpa, que no resolvían el asco que yo sentía al haber vivido con una mujer que, mientras yo pensaba en arreglar las cosas, ya tenía a otro acariciándole la espalda. Me preguntó si me iba a divorciar. Le respondí que sí. Me pidió que lo habláramos con calma, que pensáramos en nuestra hija, que no tomara decisiones en caliente. Le dije que no había nada caliente en lo que sentía, que todo estaba frío desde hacía días. Que lo que más me dolía era no haberme dado cuenta antes, que me había tragado sus sonrisas, sus mensajes de voy tarde, sus excusas de es solo un compañero de trabajo. Se levantó de la mesa y fue al baño. Me quedé allí, solo, mirando cómo el vapor del té se disipaba. Pensé en todo lo que habíamos construido, en cómo lo estaba tirando todo a la basura por alguien que probablemente desaparecería de su vida en cuanto las cosas se complicaran. No había rabia en mí en ese momento, solo decepción, de la más densa, de esa que te aprieta el pecho sin dejarte respirar bien. Cuando salió del baño, tenía los ojos hinchados, pero la misma cara de siempre. Me dijo que iba a quedarse en casa ese día, que no iba a ir a trabajar. Le dije que me daba igual. Me fui al dormitorio, me cambié de ropa, agarré una carpeta donde había guardado todas las pruebas que había recopilado, la dejé sobre la mesa del comedor y le dije que la leyera si le quedaba alguna duda sobre lo que sabía. Me fui al trabajo como si fuera un día más, pero con una sensación tan extraña en el cuerpo que apenas podía concentrarme. Me pasé la mañana en blanco, sin poder hablar con nadie, sin poder compartirlo con un amigo o con mi hermana. Solo respondía correos, sin pensar realmente en lo que decía. Volví a casa a eso de las 8. La niña estaba en su cuarto, con los auriculares puestos, ajena a todo. Laura estaba en el salón, con la carpeta abierta sobre la mesa. Me miró cuando entré, pero no dijo nada. Me senté en el sillón. Ella se sentó frente a mí. Me preguntó si había estado planeando todo esto desde hace tiempo. Le dije que no, que lo único que hice fue observar, que las mentiras eran todas suyas. Me preguntó si todavía sentía algo por ella. Le dije que eso ya no importaba. Porque incluso si lo sentía, ya no confiaba en ella, y sin eso no quedaba nada. No intentó tocarme, no buscó consolarme, ni proponerme una segunda oportunidad. Solo me dijo que lo sentía. Que nunca pensó que esto iba a terminar así. Le respondí que todo el mundo dice eso cuando ya lo ha jodido todo. Me fui a dormir al cuarto de la niña, en el colchón inflable, porque no podía volver a esa cama donde habíamos compartido tantos años. Esa noche tampoco dormí. La venganza no fue algo que me saliera del estómago como un impulso ciego, fue más bien una decisión fría que tomé después de pasar 2 días enteros sin apenas hablar con nadie, durmiendo mal y pensando en cada detalle de lo que había pasado, porque una cosa tenía clara desde el principio y era que no iba a quedarme como el tonto que no vio nada, el que fue engañado y encima salió perdiendo en silencio mientras ella seguía con su vida como si nada. Yo no quería hacerle daño físico ni montar un circo, no iba de eso, lo que quería era que sintiera el peso real de lo que había hecho, que dejara de controlar el relato y que se encontrara con las consecuencias sin maquillaje ni excusas. El viernes por la mañana pedí el día libre en el trabajo y me senté en la mesa del comedor con el portátil, la carpeta de pruebas y todos los documentos importantes que había ido acumulando durante años sin pensar que algún día los usaría de esa forma. Empecé por lo básico, nuestras cuentas. Teníamos una cuenta conjunta donde entraban nuestros sueldos y desde la que se pagaba todo,
pero también teníamos cuentas personales que apenas usábamos. Yo moví mi nómina a mi cuenta individual y dejé la conjunta con el dinero justo para los gastos fijos de ese mes, ni un euro más. No lo hice a escondidas, se lo dije claramente cuando bajó a desayunar. He cambiado mi nómina de cuenta, le dije sin levantar la voz mientras cerraba el portátil. Ella se quedó mirándome como si no entendiera lo que acababa de oír y me preguntó si hablaba en serio. Tan en serio como que llevas meses follándote a otro, le respondí, y no me tembló la voz. Intentó discutir, decirme que eso era injusto, que no podía hacer eso sin hablarlo antes, que también era su dinero. Le dije que lo había hablado conmigo cada vez que me mentía, cada vez que se iba con él mientras yo creía que estaba trabajando, y que ahora ya no había nada que negociar de esa manera. Se fue al baño dando un portazo y yo seguí con lo mío. Ese mismo día llamé a un abogado. No era amigo de nadie ni recomendado por familia, lo encontré por internet, leí reseñas y pedí cita. Fui con todo preparado, no para improvisar. Le expliqué la situación sin adornos ni dramatismos y le enseñé las pruebas. Me dijo que con eso el divorcio sería rápido, que no necesitaba más, que lo importante era proteger a la niña y dejar claro desde el principio que no iba a permitir juegos. Salí de allí con una hoja de ruta clara y una sensación rara, no de alivio, pero sí de control, que después de días sintiéndome un idiota, no era poca cosa. La siguiente parte fue más dura, porque sabía que ahí le iba a doler de verdad. Esa tarde escribí a sus padres y a su hermana. No un mensaje largo ni dramático, solo uno directo, educado, sin insultos, donde decía que Laura y yo nos íbamos a separar, que no era una decisión impulsiva y que la causa había sido una infidelidad prolongada por su parte. No entré en detalles escabrosos, no hacía falta, pero tampoco la protegí. No mentí por ella. No maquilló nada. Pulsé enviar y apagué el móvil durante unas horas. Cuando volví a encenderlo tenía varias llamadas perdidas de ella y mensajes de su madre. Laura estaba en el salón cuando bajé, sentada en el sofá, pálida, con el móvil en la mano. Me preguntó si había hablado con su familia. Le dije que sí. Se levantó de golpe y empezó a gritarme que quien me creía que era, que no tenía derecho a meter a sus padres en esto, que era un asunto privado. Le dije que privado dejó de ser cuando decidió meter a otro en nuestro matrimonio sin preguntarme, y que yo no iba a cargar con la vergüenza mientras ella seguía aparentando ser la víctima incomprendida. Me llamó cruel. Me dijo que estaba siendo un cabrón. No le contesté con gritos. Le dije que cruel había sido ella cuando me miraba a los ojos y me decía que me quería mientras se acostaba con otro, y que si eso no le parecía suficiente, entonces tenía un problema serio con la realidad. Se echó a llorar, pero no me moví del sitio. Ya no era mi papel consolarla. Al día siguiente hice algo que llevaba rumiando desde que supe quién era él. Fui a la clínica donde trabajaba Laura, no a montar un espectáculo, sino a hablar con el director. Pedí una reunión privada y fui con calma. Le expliqué que no tenía ninguna intención de perjudicar profesionalmente a nadie, pero que necesitaba dejar constancia de una relación inapropiada entre una trabajadora y un proveedor externo que usaba las instalaciones para captar clientas, porque eso podía traer problemas legales si se hacía público. No mencioné nombres al principio. Le enseñé pruebas después. El director me escuchó en silencio, me dijo que lo investigaría y que me agradecía que lo hubiera tratado de forma discreta. Salí de allí sabiendo que, como mínimo, la situación de Laura en el trabajo ya no sería cómoda, y no por venganza directa, sino por sus propias decisiones. Esa noche Laura me pidió hablar. Me dijo que estaba todo fuera de control, que su madre la había llamado llorando, que su padre no le hablaba, que en el trabajo la habían citado para una reunión interna. Me preguntó si estaba satisfecho. Le dije que no se trataba de satisfacción, que se trataba de equilibrio,
de que por una vez no fuera yo el único pagando las consecuencias. Me dijo que yo estaba cambiando, que no me reconocía. Le respondí que yo llevaba meses sin reconocer a la mujer con la que vivía, y que si ahora le molestaba verme actuar era porque ya no tenía el control. Dormimos en habitaciones separadas esa noche. Al día siguiente llevé a la niña al colegio y al volver empecé a recoger mis cosas. No me iba a ir aún, pero necesitaba marcar territorio, dejar claro que esto no era una pelea de pareja con opción a reconciliación, sino una ruptura real. Laura me observaba desde la puerta, sin decir nada. En un momento me preguntó si había alguna forma de arreglarlo. Le dije que no. No porque no la hubiera querido, sino porque ya no confiaba en ella y porque había cruzado demasiadas líneas pensando que no habría consecuencias. Cuando terminé, me senté frente a ella y le dije algo que llevaba días guardándome. No he hecho nada de esto para humillarte, le dije mirándola fijamente, lo he hecho para que entiendas que tus decisiones tienen un peso real y que conmigo no se juega sin pagar un precio. No respondió. Bajó la cabeza. Y por primera vez desde que empezó todo, vi miedo en sus ojos. No rabia, no pena, miedo. Y supe que, pasara lo que pasara después, ya no iba a volver a verme como el hombre al que podía engañar sin consecuencias. La última conversación que tuvimos como pareja llegó 3 días después de todo el terremoto. No fue algo pactado ni una charla sentados con calma en el sofá, fue más bien el resultado de todo lo que habíamos acumulado, lo que no habíamos dicho antes y lo que ya no se podía seguir guardando. Yo estaba en el salón revisando papeles, documentos del abogado, cuentas, fechas clave para el proceso, mientras ella estaba arriba, en la habitación, encerrada desde hacía 1 hora. Bajó sin avisar y se sentó al otro lado de la mesa. No llevaba maquillaje, no se había peinado, parecía más cansada que otra cosa, como si de verdad hubiera asumido que no quedaba margen para seguir fingiendo. Me miró y dijo que necesitaba entender en qué punto estábamos. No le respondí de inmediato. Dejé lo que tenía en las manos, la miré con la misma calma con la que había mirado al abogado, con la misma frialdad que se va ganando después de varios días de silencio y decepción. Le dije que yo ya lo tenía claro, que para mí esto estaba terminado y que el divorcio era lo único lógico en este punto. Ella asintió, pero no se quedó callada. Empezó a hablar de lo que sentía, de lo que había intentado hacer bien, de cómo no había sabido gestionar todo lo que le pasaba por dentro. Dijo que no me estaba pidiendo volver ni cambiar mi decisión, que sabía que había cruzado un límite del que no se vuelve, pero que necesitaba decir lo que llevaba semanas queriendo soltar. Me habló de su frustración, de cómo se había sentido invisible en casa, no por falta de cariño, sino por la costumbre, por la rutina. Me dijo que durante años había sentido que solo funcionábamos porque teníamos a nuestra hija y una hipoteca, que ya no hablábamos como antes, que cada conversación era sobre facturas o cosas pendientes, que ya no había espacio para lo personal. Le dije que todo eso podía ser verdad, que no lo negaba, pero que nada de eso justificaba una traición, y mucho menos una tan descarada, tan mantenida, tan preparada. Me preguntó si yo nunca había sentido lo mismo, si nunca pensé en dejarlo todo o buscar algo fuera. Le dije que sí, que muchas veces había tenido dudas, que incluso llegué a pensar que no funcionábamos, pero que nunca lo solucioné mintiendo ni acostándome con otra persona, que elegí aguantar, hablar, tirar hacia adelante. Ella me dijo que no buscó enamorarse de otro, que solo quería sentirse viva otra vez. Le respondí que me alegra que lo consiguiera, pero que ahora le tocaba afrontar lo que eso costaba. Hubo un silencio largo, no incómodo, sino inevitable. No había más gritos, no quedaban frases preparadas. Solo lo esencial. Me pidió saber cómo pensaba organizar todo. Le expliqué que ya estaba en marcha el proceso legal, que el abogado estaba preparando los papeles, que la custodia de la niña sería compartida, y que no iba a poner problemas con la vivienda,
Que si ella quería quedarse unos meses hasta reorganizarse, yo no iba a echarla a la calle. Me preguntó si podía quedarse en casa con la niña hasta después del curso escolar, que no quería cambiarle la vida a mitad de año. Le dije que sí, que por mi parte no habría pelea si se respetaban los tiempos y los acuerdos. Quiso saber si pensaba hablar con nuestra hija. Le dije que sí, que esa misma semana lo haría, con calma, sin dramatismos, pero sin mentiras. Me dijo que tenía miedo de lo que la niña pudiera pensar de ella. Le respondí que eso tendría que ganárselo ella, que no era mi trabajo proteger su imagen. Pasamos el resto del día sin hablarnos. Por la noche, me encerré en el cuarto donde dormía desde hacía días y repasé mentalmente lo que le diría a mi hija. No es fácil explicarle a una niña de 12 años que sus padres se separan, que ya no van a vivir juntos y que la familia como ella la conoce se acaba, pero tenía claro que no iba a disfrazar la verdad ni a cargarla de responsabilidades que no eran suyas. Al día siguiente, después de cenar, la senté conmigo en el salón. Laura no estaba. Le dije que necesitábamos hablar de algo importante, algo que iba a cambiar nuestras rutinas. Me escuchó con atención, sin interrumpirme. Le expliqué que mamá y yo íbamos a separarnos, que no era culpa suya ni de nadie, que era algo que venía de antes y que no tenía nada que ver con lo que ella hubiera hecho o dejado de hacer. Me preguntó si íbamos a vivir en casas distintas. Le dije que sí. Me preguntó si íbamos a pelearnos. Le dije que no. Me preguntó si ella iba a tener que elegir entre uno u otro. Le respondí que jamás le pediríamos eso, que la queríamos igual y que íbamos a estar los dos para lo que necesitara. La abracé. No lloró, pero se quedó muy callada. No dijo nada más esa noche. Subió a su habitación, cerró la puerta y me quedé abajo, solo otra vez, con esa sensación de haber hecho lo correcto, aunque fuera doloroso. En los días siguientes, Laura y yo solo hablábamos lo justo. Lo necesario. La logística de la casa, los horarios de la niña, los documentos. Nada más. Ya no dormía allí, pero venía a veces a recoger cosas, a ver a la niña. El ambiente era tenso, pero no explosivo. Como una oficina donde todo el mundo sabe que alguien se va a ir pero aún no ha entregado las llaves. Hubo un momento, una tarde cualquiera, donde nos cruzamos en la entrada. Ella salía, yo entraba. Me miró y me dijo simplemente: no pensé que ibas a reaccionar así. No supe si lo decía con pena, con rencor o con respeto. Le respondí: yo tampoco sabía que tenía esto dentro, hasta que me vi obligado a sacarlo. Se fue sin añadir nada más. Esa noche me senté en la cocina y escribí una lista de todo lo que había cambiado en esas 2 semanas. No lo hice por nostalgia, sino para tener claro que no había vuelta atrás. Y no era solo la rutina, ni la cama vacía, ni los domingos sin planes en familia. Era algo más profundo. Era esa distancia que ya no se podía acortar ni con disculpas ni con tiempo. Era saber que alguien que compartió tu vida entera fue capaz de darte la espalda con una naturalidad que nunca vas a poder borrar. Y eso no lo arregla nadie. Ni siquiera el perdón. El día que firmamos los papeles no hubo lágrimas, no hubo insultos ni escenas. Llegamos por separado, cada uno con su abogado, y durante los 40 minutos que duró todo el proceso no cruzamos más de 3 frases directas entre nosotros. Ella iba seria, con la cara neutral, sin maquillaje y con la ropa justa para parecer correcta pero sin destacar. Yo llegué 5 minutos antes, me senté en silencio con el abogado, firmé donde me dijeron y no hice ninguna pregunta innecesaria. Cuando le tocó a ella, cogió el bolígrafo sin dudar y firmó cada hoja sin siquiera levantar la vista. Salimos al mismo tiempo, pero ella se fue por su cuenta, sin mirar atrás. Yo me quedé parado un momento en la acera, mirando a la gente pasar, y pensé en todo lo que habíamos vivido, pero no con nostalgia,
sino con esa especie de distancia que se gana después de haberlo dado todo y ver que no sirvió para nada. Era un cierre, nada más, uno que no dolía como esperaba, porque después de tanto desgaste uno ya no siente igual, solo quiere terminar. Durante las semanas siguientes, me dediqué a reajustar mi vida a lo que venía. Empecé por lo básico, encontré un piso de alquiler cerca del colegio de mi hija, no muy grande pero suficiente. Un salón, 2 habitaciones, cocina funcional. No necesitaba más. Me llevé lo justo de la casa anterior, el resto se quedó con Laura y no me importó. Compré muebles básicos, una cama cómoda, un escritorio, unas estanterías, nada que pretendiera parecer un hogar todavía, porque eso iba a tardar en construirse. Quería primero adaptarme, entender cómo era vivir solo de nuevo, organizarme con la custodia compartida y establecer una nueva rutina con la niña sin sentir que todo estaba en ruinas. Me centré en el trabajo, en llegar temprano, cumplir con mis horas y salir a tiempo para no perder ni un minuto con mi hija. Acordamos que estaría conmigo 3 días a la semana y fines de semana alternos, y lo cumplimos sin pelear. La recogía del colegio, cocinábamos juntos, veíamos series o estudiábamos. A veces hablaba mucho, otras no decía nada, pero poco a poco fue soltándose. No me preguntaba por su madre ni por el divorcio, pero sí por cosas prácticas, por lo que íbamos a hacer el sábado, por qué no tenía cuadros en la pared o si podía invitar a una amiga a dormir. Respondía con honestidad, sin exagerar. Le decía que estaba adaptándome, igual que ella, y que podíamos ir haciendo las cosas paso a paso. Eso pareció tranquilizarla. No buscaba explicaciones largas, solo señales claras de que estaba presente, de que su mundo seguía teniendo una estructura, aunque fuera distinta. Un mes después del divorcio, Laura me llamó una noche. No lo esperaba. Contesté porque pensé que era algo de la niña. No lo era. Me dijo que necesitaba hablar conmigo, que no sabía si tenía sentido, pero que no quería que todo quedara así, con este silencio incómodo y frío. Le pregunté si era urgente. Me dijo que no. Le dije que si quería decir algo, que lo dijera ahí, por teléfono. Hubo una pausa larga, y luego empezó a hablar. Dijo que había estado yendo a terapia, que necesitaba entender por qué había hecho lo que hizo, y que no buscaba mi perdón, pero que quería asumir su parte y no seguir escondiéndose detrás del error. Me quedé en silencio. No le dije que me parecía bien ni que me alegraba. Solo le pregunté si quería algo concreto de mí. Me dijo que no. Que solo necesitaba decirlo. Le dije que estaba bien, que esperaba que la terapia le ayudara. Colgamos sin despedirnos con afecto, pero sin tensión. Y no volvimos a hablar de eso. Lo que vino después fue un proceso lento, no hacia la felicidad, sino hacia una versión estable de mí mismo. Fui recuperando hábitos que había abandonado durante el matrimonio. Volví al gimnasio 2 veces por semana, no para parecer más joven ni para impresionar a nadie, sino para mover el cuerpo, para soltar tensión. Empecé a salir más con compañeros del trabajo, algo que antes evitaba porque prefería estar en casa. A veces tomábamos una cerveza después de salir de la oficina, otras hacíamos planes de fin de semana. Nada forzado. Sin grandes cambios. También retomé contacto con gente que había dejado de ver por años. Un amigo del colegio que ahora vivía cerca, un primo con el que solo hablaba por WhatsApp, gente que había dejado de lado sin darme cuenta. No les conté toda la historia, solo lo justo. Me servía para ubicarme de nuevo, para recordar que había vida más allá del desastre. En uno de esos encuentros, alguien me preguntó si estaba saliendo con alguien. Me reí. Le dije que no estaba ni remotamente interesado en eso por ahora. Que necesitaba entender quién era yo fuera de una relación, sin el peso del compromiso, sin el rol de marido. No me sentía solo. Me sentía en pausa, y eso estaba bien.
Unos días después, salí a caminar por el barrio donde crecí. No fue por nostalgia, simplemente me apetecía ver algo familiar. Me senté en un banco frente al parque donde jugaba de niño, observé a los críos correr y a los padres vigilarlos con medio ojo mientras miraban el móvil. Pensé en cómo cambia todo sin avisar, en cómo uno puede construir una vida entera pensando que está haciendo lo correcto y aún así acabar en el punto cero. No me arrepentía de haber confiado en Laura, ni de haber apostado por la relación, pero tampoco me arrepentía de haber reaccionado como lo hice. Sentí que, por primera vez en mucho tiempo, todo lo que había dicho y hecho en ese proceso había sido honesto. Pasaron unos meses y el día del cumpleaños de nuestra hija decidimos celebrarlo juntos. En casa de Laura. Fue idea de ella y acepté por la niña. Fui puntual, llevé el regalo, ayudé con algunas cosas. Hubo familia, risas forzadas entre algunos adultos, y una convivencia decente. Hablamos lo justo. No hubo tensión. Fue casi como una coreografía bien ensayada. Cuando terminó, me fui sin quedarme de más. No me sentí mal. No me sentí bien. Me sentí adulto. Responsable. Eso era suficiente. Hoy han pasado 6 meses desde que firmamos el divorcio. Vivo solo, la niña va y viene sin conflicto, y Laura y yo solo hablamos de temas prácticos. Ya no hay drama. No hay ilusión, pero tampoco odio. Es una etapa nueva, sin grandes emociones, pero con cierta claridad. Entendí que a veces no hay justicia poética ni finales reparadores. Solo hay decisiones. Y consecuencias. Y uno elige cómo lidiar con ellas. Yo elegí no hundirme. Elegí actuar. Elegí seguir. No por orgullo. No por demostrar nada. Solo porque no había otra opción si quería volver a estar en paz conmigo mismo. Y creo que, aunque me cueste admitirlo, lo estoy logrando.